Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. IGC Centro 96.3. Póngala. WhatsApp, programa Horizontes 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días para José Bustos y Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Efectivamente, hoy es día miércoles de cada semana, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y les recuerdo, amigos, para las personas que están en el exterior, que tienen que apartarse de su aparato de radio o que prefieren escucharnos por internet, transmitimos en simultánea. En este momento la señal sale por 96.3 FM, Radio Centro de costa a costa y de frontera a frontera. Además, para el mundo salimos a través de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/programa radial Horizontes, facebook.com/programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la invitación de nuestra invitada que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Finalmente, agradecemos la participación ciudadana. Tenemos abierto la línea de WhatsApp 83414142, que es lo mismo que 506-83414142, para las personas que deseen participar. Conforme avance el programa, con algunas observaciones, comentarios, con muchísimo gusto está abierta la línea. Bueno, hoy en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica abordaremos un tema crucial para la independencia judicial y la calidad democrática: la elección de jueces de carrera judicial versus la elección por medio del voto popular, con especial énfasis en el caso recientemente realizado en la República de México. Para ello nos honra con su participación la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, quien nos compartirá su visión crítica y técnica sobre los riesgos, ventajas y desafíos de elegir a los jueces mediante procesos técnicos de carrera o a través de elecciones populares. Este tema no solamente impacta directamente a México, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre qué podríamos aprender e implementar en Costa Rica, donde se valoran altamente la independencia judicial, la meritocracia y el Estado de Derecho. Así es que ese será el tema de hoy. Para hablar sobre este tema, démosle la bienvenida a la señora magistrada
Magistrada, bienvenida al programa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos con la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Con ella vamos a estar conversando sobre, les decía, sobre la reciente elección que se llevó a cabo en México para nombrar jueces mediante el voto popular, una modalidad que realmente ha llamado la atención y, como bien les decía, pues hay que traer esas experiencias a Costa Rica. Magistrada, bienvenida a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho, mil gracias por este espacio y un gusto conversar con ustedes. Gracias. Para entrar en materia, ¿cuál es el proceso actual para nombrar jueces en México dentro del Poder Judicial Federal? El proceso actual ya es por voto popular. A partir del 15 de septiembre del año pasado se hizo una gran reforma a la Constitución que introduce esta modalidad para el nombramiento de todos los jueces del país, tanto a nivel local de cada uno de los estados de la República como a nivel federal. Entonces estamos iniciando con un proceso que ha dejado mucho que desear, un proceso muy desaseado y sobre todo muy preocupante para la justicia mexicana. Sobre eso vamos a ir profundizando en esta entrevista. ¿Qué significa ser juez o jueza de carrera? Creo que eso es muy importante, no solamente para quienes tenemos esta labor tan trascendental en una sociedad, sino especialmente para las personas a las que servimos, es decir, aquellas que requieren de la intervención de una persona juzgadora. En mi país tradicionalmente teníamos que seguir una carrera judicial, lo que hacía que para poder llegar a los cargos de decisión, ya sea juez o magistrada, había que pasar al menos 10 años trabajando en las instancias de justicia, desde los cargos más elementales, no menos importantes por supuesto, donde uno iba aprendiendo, si me lo permiten decir de esta manera, el oficio de juzgar. Una escuela judicial que nos capacitaba, que nos iba permitiendo escalar en esta carrera judicial a través de concursos de oposición, a través de estancias de estudio. Es decir, cuando uno llegaba a la toma de decisiones, a emitir una sentencia, era porque traía ya un bagaje muy importante de la manera en que debe resolverse cualquier tipo de litigio. Entonces creo que ese sistema estaba aprobado en el país, de que quienes llegaban a los cargos de decisión como jueces o como magistrados era porque traían ya un conocimiento profundo del sistema de justicia. Hay en México pues algunas voces que defendían y siguen defendiendo la elección de los jueces mediante el voto popular. ¿Cuáles diría usted que son los argumentos que ellos han expuesto? Y de una vez le hago la pregunta, ¿y cuáles son los riesgos de esta propuesta? Sí. A ver, los argumentos que se han expuesto de una manera muy simplista es que existía corrupción en el Poder Judicial, generalizando sin pruebas en concreto y sobre todo sin haber demostrado a la sociedad misma que un juez, que una magistrada en específico realmente había cometido algún acto de corrupción. Y tampoco quiero decir que esta no existiera, pero como toda persona existe una presunción de inocencia y para demostrar lo contrario se tienen que ofrecer las pruebas necesarias. Bajo este argumento que estuvimos escuchando por 6 años desde el máximo micrófono presidencial con el entonces presidente López Obrador, se estuvo denostando la labor de las personas juzgadoras. Ese ha sido básicamente el argumento, el decir que se tenía que hacer una limpia profunda del sistema de justicia, pero insisto, sin que hasta este momento se haya presentado una sola prueba en contra de una persona
en específico. ¿Cuáles son los riesgos? La justicia en México se ha politizado y esto hará que se pierda la imparcialidad, porque hoy quienes están a punto de tomar posesión de los cargos a partir del 1 de septiembre, pues han tenido que atender a el partido en el poder para poder llegar a los cargos de juez o de magistrado, porque, pues como ustedes saben, en un proceso desaseado se ha inducido a la gente a votar por ciertos candidatos, con lo que nosotros llamamos los acordeones que se utilizaban en la escuela para presentar los exámenes. Ahí han estado los perfiles que habrán de llegar ahora a los órganos jurisdiccionales. Entonces hay un riesgo de politización, hay un riesgo de falta de imparcialidad y sobre todo hay un riesgo para la ciudadanía, que esto es muy importante. La gente que va a llegar no quiero decir que en la totalidad, pero en una importante mayoría, son personas que nunca han tenido nada que ver con el sistema de justicia y que desconocen de qué se trata esta vocación y esta misión de vida. Pues sí, impartir justicia no es nada sencillo y que sean electos por personas que no tengamos en ese momento los conocimientos para nombrar y valorar las capacidades de quienes van a impartir justicia es muy riesgoso. ¿Qué implicaciones tendría elegir jueces por voto popular en la independencia judicial? Ese es todo un tema. Y creo que cuando hablamos de independencia, esto significa que las personas que juzgamos no tenemos nexos con absolutamente nadie, con ningún tipo de poder, con ningún tipo de las partes, lo cual nos permite realizar nuestro trabajo y valorar cada uno de los asuntos en lo particular para poder tomar una decisión. Y bajo este contexto, hoy en México creo que la independencia judicial deja de existir, porque para poder llegar a los cargos hubo mucha gente que se tuvo que acercar a grupos políticos, especialmente al grupo del partido político en el poder. Desde antes de las votaciones ya se les veía retratados o en eventos con políticos, y bajo este punto realmente tenemos que cuestionarnos dónde queda la independencia por la que se ha luchado y que es un principio fundamental de quienes hemos decidido dedicarnos a la impartición de justicia. Entonces trae muchas implicaciones, sin duda alguna. Uno puede advertir que para poder llegar a esos cargos tuvieron que aparecer en esto que nosotros llamamos acordeones, donde, insisto, se indujo a la población a votar por ciertos perfiles, porque ante el número tan grande de personas que fueron electas, en realidad la población no tenía la menor idea de quiénes eran los idóneos para llegar a los cargos. Prácticamente estamos hablando aquí de personas ligadas a diferentes grupos políticos. Cuando usted menciona que se les vio más bien antes de ser electos en algunas reuniones, en algunas meetings políticos, realmente es peligroso lo que es hablar de la administración de la justicia de la mano con los políticos. Experiencia internacional también la hay. ¿Qué experiencia internacional nos puede comentar ustedes sobre el voto popular de los jueces y qué efectos se han visto en estos lugares? En aras de la transparencia le hago esta pregunta. Creo que un ejemplo importantísimo es Bolivia, donde incluso como sabemos, pues no ha sido efectiva esta manera de nombrar a las personas juzgadores, y ya algunas voces hablan de revertir esta manera de elección, porque justo pues se pierde la independencia, la autonomía del poder judicial, y esto, insisto, más allá de las personas que ocupamos los cargos, el riesgo es para la población a la que servimos y que en algún momento requieren del tema de justicia. Mucho también se dijo que en Estados Unidos se nombraba a los jueces con este sistema y que todo
era muy terso en la manera de los nombramientos y en la manera en que se presentaban o realizaban su labor. Sin embargo, me parece que no podemos hacer este tipo de comparaciones porque ni es a nivel nacional, ni son todo tipo de juzgadores, y creo que además cada país con su propia tradición jurídica tiene que ir marcando el camino, la pauta para el nombramiento de sus jueces. Y creo que en México la carrera judicial, que durante los últimos 30 años se había consolidado, había dado un buen resultado tanto a nivel estatal como a nivel federal. Insisto, sin desconocer que pueden existir personas que no han sido idóneas o que hayan podido cometer algún acto de corrupción, pero de ahí a generalizar y decir que la justicia está corrompida, me parece además ya muy grave. Y como grave me parece que además de estos nexos políticos de los que hablábamos, hay personas que llegarán a los cargos con nexos también con grupos religiosos, por ejemplo, y con el crimen organizado. Entonces esto pues todavía pone los focos rojos sobre el futuro de la justicia en México. Estamos en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy participa con nosotros la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal de México. El tema de hoy es un tema para que reflexionemos nosotros acá en Costa Rica, la elección de jueces de carrera judicial versus la elección por medio del voto popular, el caso México. Ese es el tema de hoy, un tema que en algunos momentos aquí también en nuestro país han surgido algunas voces atacando al Poder Judicial sin pretender robustecerlo, sino más bien pretender debilitarlo. ¿En qué momento surgió esta discusión en México? Vamos a escuchar en qué momento surgió esta discusión en México, que fue impulsado por el Ejecutivo en el 2024, muy parecido a Costa Rica, y le preguntaría yo, ¿cuál ha sido la posición del Poder Judicial frente a esta propuesta, magistrada? Sí, el hablar mal de los jueces sin ningún sustento ya tiene una historia en el país. Y esto data de 2018 a 2024 en el sexenio del presidente López Obrador, donde él siempre, a través del micrófono presidencial, denostaba la labor de las personas juzgadoras, especialmente de la justicia federal, porque a través del juicio de amparo y de otros mecanismos constitucionales se cuestionaba mucho la constitucionalidad de muchas de las reformas que él impulsó. Sin embargo, el tema ya se pone más a la discusión a partir del 2024, el 5 de febrero, que es cuando es el aniversario de la Constitución mexicana, se presentó esta gran reforma judicial que cuando uno la veía y se comentaba a nivel de colegios de abogados, de la comunidad jurídica mexicana, en realidad se veía como una locura. A partir de la presentación de la reforma se iniciaron unos supuestos diálogos con actores políticos donde se hablaba de todos los perjuicios que traería la aprobación de la reforma, pero en realidad fue un monólogo por parte de la clase política donde nos decían la reforma va porque va y no se le cambia ninguna coma. Esta reforma se aprueba el 15 de septiembre del 2024 y a partir de ahí hemos tenido una serie de sucesos de lo más indignante para quienes hoy impartimos justicia. Por ejemplo, para definir qué personas salían en este 2025, que es la mitad de personas juzgadoras, y la otra en 2027, se utilizó una tómbola, como si estuviéramos en la feria, con pelotitas, con números, así fueron definiendo nuestra vida personal y profesional, y a partir de ahí pues vinieron unas campañas verdaderamente indignas cuando se habla de la tarea de juzgar, que es cosa seria, y una elección plagada de desaseo,
de reglas que se fueron cambiando una tras otra, en fin, entonces tenemos toda una historia bastante negra, digamos, en este proceso de elección, que deja pues muchas interrogantes, muchos cuestionamientos, y yo vuelvo a insistir que eso es lo más preocupante, deja en un estado de indefensión a las personas que requieren del servicio de impartición de justicia. Magistrada López, le pregunto ahora algo muy importante, porque acá en nuestro país también funciona la escuela judicial. ¿Cuál sería el papel que tiene la escuela judicial en la formación de jueces allá en México? La escuela judicial también es una institución que depende de la justicia federal, que en estos 30 años se consolidó como una gran escuela, como un referente inclusive a nivel de nuestra región, y donde a través de programas especializados se vino formando a las personas que en algún momento tomaron la decisión de ser personas juzgadoras y dedicarse a la justicia. Entonces creo que con las estancias de estudio, los concursos de oposición, se logró en un momento dado que llegaran las mejores personas a ocupar estos cargos. Ahora, con la reforma, como el Poder Judicial cambia su estructura, se va a convertir en una escuela nacional, pero es una escuela nacional que en realidad pues deja de tener una función importante, que era preparar a las personas para la carrera judicial. La carrera judicial seguirá existiendo para los cargos menores a personas titulares de órganos jurisdiccionales. Es decir, nosotros iniciamos con un cargo que se llama de oficial judicial, que son las personas muy jóvenes que están saliendo de la escuela, que les interesa la impartición de justicia, y así se va empezando después ser personas actuarias, personas secretarias, y hasta ahí terminaría la carrera judicial. Antes se daba el salto para ser juez y otro más para ser magistrado, que era donde terminaba la carrera, pero creo que ahora la función de la escuela será muy diferente. Incluso ya se habla de tener que capacitar a las personas juzgadoras que lleguen, pero ya no antes, sino ya cuando estén en funciones, lo cual me parece sumamente delicado. Sumamente delicada, esa es la expresión correcta. Hablemos en cuanto a la ética. ¿Cómo se asegura la ética judicial en la actualidad allá en México? A ver, esto es todo un tema, y que debiera preocuparnos a todo mundo, ¿no? Porque creo que uno de los principios, de los valores fundamentales para desenvolverse en el Poder Judicial, pues es la ética profesional, que de alguna manera, a través de toda este recorrido que se hacía en los diversos cargos que implican la carrera, se iba demostrando la ética personal, la ética profesional, el cumplimiento de los valores y los principios de la carrera judicial. Sin embargo, pues ahora no tenemos filtros. Y no tenemos filtros porque, a pesar que para este proceso de elección se conformaron 3 comités, uno del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que intentaron en su momento hacer un descarte previo de aquellos perfiles que no cumplieran con los requisitos de idoneidad para llegar a los cargos. Lo cierto es que una vez ya incluso las personas electas, habiendo ganado la elección, se han dado cuenta que algunos ni siquiera el requisito mínimo, del promedio mínimo que se pedía, cumplían. Otros, pues estas ligas con grupos religiosos o con crimen organizado, es decir, estos comités de evaluación que pudieron haber sido un filtro poderoso, en realidad, en algunos casos también atendieron a aspectos de naturaleza política que dejan mucho que desear, porque el tema de la ética pues ya no es un valor preponderante que se hubiera tomado en consideración para esta primera, digamos, preselección de perfiles. Entonces estamos pues
a expensas de las personas que lleguen. No dudo que puedan existir personas valiosas. Sin embargo, la realidad es que este principio fundamental en la carrera judicial pues ya no tiene un filtro, ya no tiene un control, y creo que desafortunadamente sobre la marcha nos vamos a ir dando cuenta de quiénes pueden cumplirlo y quiénes serán cuestionados al respecto. Nosotros, dentro de este espacio de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, recibimos mensajes vía WhatsApp al 506-8341-4142. Hemos recibido una consulta del licenciado Jay Norcano, que nos dice que cuántos magistrados existen en la Corte allá en México y que si existe equidad de género. En la Corte todavía existen hasta hoy 11 personas. 4 de ellas son mujeres, el resto son hombres. A partir de esta elección se reducen de 11 a 9 personas, y en este caso serán 5 mujeres y 4 hombres las personas que tomarán en su momento la posesión en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ahí está la respuesta para el licenciado Jay Norcano. ¿Cómo evalúa usted la confianza ciudadana en el Poder Judicial mexicano? Este es un tema que acá en Costa Rica y en cualquier país, siempre las personas que no están satisfechas con los resultados de alguna gestión que se lleva a cabo, pues salen indispuestos y entonces empiezan a atacar al Poder Judicial sin admitir que son las reglas del juego en un país civilizado como es el caso de México y el caso de Costa Rica. ¿Cómo evalúa usted esa confianza ciudadana en el Poder Judicial mexicano? Aquí tenemos una situación que es similar a la de Costa Rica, pero se agrava con una más que ahora comentaré. ¿Por qué una situación similar? Bueno, pues porque en un juicio siempre habrá dos partes, y en esas dos partes habrá una que gane y una que pierda. Claro. Quien gane pensará que la persona juzgadora fue justa, analizó con mucho detalle el asunto y por eso llega a una determinada conclusión. Quien pierda siempre dirá que nos vendimos, que fuimos corruptos, que fuimos negligentes, una serie de calificativos que podríamos seguir alargando. Entonces tenemos que entender que en una disputa pues necesariamente habrá quien obtenga sus pretensiones y otra parte que no las pruebe y que por lo tanto no las obtenga en su totalidad o solamente las obtenga parcialmente. Pero eso no habla de corrupción ni eso puede disminuir la confianza ciudadana. Esas, como bien se ha dicho aquí, son las reglas del juego. Como cualquier juego en los deportes, pues normalmente suele ser de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ha agravado en el país? Si durante 6 años en el régimen presidencial anterior de mi país, todos los días, y no exagero, todos los días en una conferencia que le llamamos la mañanera, todos los días se denostaba a los jueces, todos los días se decía que éramos corruptos, pues realmente esa imagen quedó prendida en la sociedad mexicana. ¿Y qué pasa con el cambio de régimen presidencial al actual? Pues a lo mejor ya no todos los días, pero sigue siendo muy común que se denoste la conducta de los jueces. Aquí lo grave es que es muy fácil desprestigiar a una persona a través de un micrófono que llega a todo el país, pero sin ofrecer, insisto, ninguna prueba de una posible corrupción. Entonces, si la población diariamente está escuchando ese discurso, en realidad pues hay una desconfianza ciudadana que nos ataca incluso en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, porque toda la gente piensa que somos personas corruptas, que vivimos de privilegios, lo cual pues definitivamente no es cierto, porque la realidad dista mucho de este gran discurso que ha polarizado a la ciudadanía.
Bueno, en México son las mañanitas, en Costa Rica son los miércoles por la tarde. Vamos a ir nosotros a una pausa de mitad del programa. Estamos en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Retornamos en breve. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Retornamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Les recuerdo, amigos, este programa completito usted lo puede descargar de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, también en las redes sociales del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, canal en YouTube, programa Radial Horizontes, en Spotify, programa Radial Horizontes, y en nuestra página en Facebook, programa Radial Horizontes. Hoy estamos conversando con la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal de México. El tema es un tema muy importante, un tema que realmente encontramos muchas similitudes con nuestro país, con Costa Rica, porque hay voces que se lanzan en Costa Rica en contra del Poder Judicial, y entonces después de esa etapa vendrán algunas propuestas. El caso de México es la elección de jueces de carrera judicial versus la elección por medio del voto popular. Ese es el caso de México. Eso es lo que estamos conversando. Gracias al despacho de Solís y Asociados, que nos dice: magnífica la disertación de la colega de origen mexicano, dele las gracias por estar en nuestro país ilustrándonos. Claro que sí, cómo no, ya hemos leído su mensaje. Igualmente el licenciado Astúa dice: qué buen programa, lo felicito, qué orgulloso ser miembro del Colegio de Abogados. Ok. El doctor Bonilla, quien siempre nos acompaña, dice: hoy aquí aprendiendo de esta cátedra y la experiencia del pueblo mexicano. Un abrazo para ese lugar tan lindo como es México. ¿Ok? Dice por acá, Ana Rita nos dice: qué interesante lo que está sucediendo. Encuentro muchas similitudes con Costa Rica, así es que atentos costarricenses. Bueno, vamos a retornar entonces directamente con la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien es la que nos ayuda a entender estos cambios que se han dado ya en México, y invita al mismo tiempo el tema a reflexionar sobre lo que puede ocurrir en Costa Rica. ¿Cómo influye la percepción de la corrupción en este debate? Porque los medios de comunicación tenemos un papel muy importante, y entonces se empieza a repetir por medios de comunicación o por redes sociales la percepción de corrupción que usted nos mencionaba ahora, magistrada. ¿Cómo influye la percepción de la corrupción en este debate? Bueno, creo que la influencia de esta percepción de corrupción puede llevar a tomar malas decisiones, como esta que yo considero en mi país, aun cuando haya voces que alaban este proceso, porque ahora hay quien ha dicho que México es el país más democrático del mundo porque también elige a sus personas juzgadoras. Lo cierto es que esto no es real, es meramente un discurso muy aprendido que por supuesto tiene una incidencia muy importante en las personas que durante tanto tiempo han estado escuchando de la corrupción por parte de las personas juzgadoras en México. Entonces, si todos los días se habla mal
de quienes juzgan, si todos los días escuchamos un discurso similar, insisto, sin pruebas específicas en contra de absolutamente nadie, pues entonces esta influencia permea y hace que nos creamos un discurso que no tiene ningún tipo de sustento. Y esto en realidad es muy grave. Yo, por supuesto que estamos más que interesados en que cualquier persona, sea juzgadora o no lo sea, que cometa actos de corrupción, sea, por supuesto, juzgada por las autoridades competentes. Pero para que se llegue a esto, como en todo, hay que ofrecer las pruebas suficientes para que estas sean analizadas, validadas y en su momento lleven incluso a imponerle una sanción ejemplar a una persona que comete este tipo de conductas. Pero no podemos dejarnos influir solamente por una voz que tiene un eco muy fuerte, pero que no habla de casos concretos. Y esto es lo grave. Justo esta es la parte que debería de ponernos a pensar en México y en cualquier país de nuestra región, como nuestro país hermano Costa Rica, de todos los problemas que se pueden venir si nos dejamos llevar por simple y sencillamente dimes y diretes. Se está sembrando la duda de una manera constante, de una manera estratégica, se crean nebulosas donde no las hay, y esto es con la finalidad de llevarnos a las propuestas que luego vendrán. En cuanto al papel que juega la política en esta discusión, dice aquí Gustavo, dice en cuanto al papel que juega la política en esta discusión, la reforma ha sido impulsada desde el poder político, con efectos en la separación de poderes. Esto es peligrosísimo. Me gustaría un comentario al respecto de su invitada. De verdad que es una reflexión muy interesante. Efectivamente, en nuestros países lo común es que tengamos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de ellos con una función muy diversa y a partir de eso, pues muy diferente. Y aquí tenemos un problema en México. Desde mi punto de vista, hoy ya nada más tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo. ¿Por qué razón? Porque ambos poderes se han apropiado del poder judicial a través de llevar a los cargos de toma de decisión jurisdiccional a personas adeptas al partido en el poder, y con esto se coopta a uno de los poderes que tuvo una participación muy importante en el Estado mexicano, porque realmente tenía un poder de contrapeso a muchas de las decisiones que se tomaban. Hoy en día esto dejó de existir, está a punto de dejar de existir, porque el 1 de septiembre toman posesión las nuevas personas juzgadoras, y en realidad es preocupante para un país con una tradición muy fuerte de respeto entre poderes, porque pues realmente, y lo digo con mucho pesar, porque es mi país, es mi patria, el Poder Judicial deja de existir, como lo conocemos actualmente. Sí, claro. Los políticos, a través de la Asamblea Legislativa o el Senado, por un lado están haciendo de las suyas, y por otro lado desde el Ejecutivo también prácticamente están anulando al Poder Judicial. ¿Efectos que enfrentan los jueces de carrera judicial en México al día de hoy? Tenemos muchos. En principio, pues muchas de las personas que estamos ahora en los cargos, como les comentaba en un principio, la mitad sale en 2025, es decir, el último día del 50% de las personas juzgadoras a nivel nacional dejan los cargos el 30 de agosto, y la otra mitad será en septiembre de en 2027. Dejarán los cargos también, como por agosto, septiembre de 2027. Pero ¿qué otro efecto tenemos? Más allá, insisto, de perder un proyecto de vida, porque cuando uno decide dedicarse a la justicia es porque lo hace como una misión profesional y como un proyecto personal y profesional de vida.
Entonces esto se pierde, pero además quienes se quedan tendrán encima a un tribunal de disciplina judicial que hoy en día a veces se perfila como un órgano más poderoso incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque va a tener dentro de sus facultades la posibilidad de sancionar incluso a las personas ministras y ministros que integran la Suprema Corte. En México no les llamamos magistrados, les llamamos ministros a quienes están en la Suprema Corte. Entonces, este Tribunal de Disciplina se va a guiar a través de una ley específica que tiene entre sus normas, entre las conductas, justo conductas demasiado abiertas donde cualquier cosa que se pretenda sancionar, este Tribunal de Disciplina lo podrá hacer. Entonces hay una amenaza más a la independencia de las personas juzgadoras, no solo esta manera de elección, no solo los perfiles que están llegando, sino además un tribunal de disciplina que se conforma también con personas muy ligadas al poder político, al partido en el poder, lo cual pues ya de suyo nos habla de una etapa, yo la llamaría de oscurantismo judicial. La máster Adriana Urocú, presidenta de la Judicatura acá en nuestro país, nos envía un mensaje que dice: se terminó la carrera judicial en México, ya muchos han renunciado antes de la terminación del cargo. Lamentablemente la división de poderes se ve totalmente violentada porque es evidente la injerencia del Ejecutivo en la función jurisdiccional, dice Adriana Urocú, representante, presidenta de la Judicatura en nuestro país. ¿Qué comentario le merece? Tiene toda la razón, se terminó la carrera judicial, muchas de mis compañeras y compañeros juzgadores han decidido irse, incluso antes de que llegue esta fecha fatídica del 30 de agosto de 2025 o antes del siguiente proceso de elección que será en 2027, porque no compaginamos con lo que viene, porque los principios y los valores de la carrera judicial que aprendimos y que además protestamos al asumir el cargo, definiendo que cumpliríamos la Constitución mexicana, pues está dejando de existir. Entonces, esto que está a punto de iniciar ya no forma parte de aquello en lo que nosotros creemos y que en un momento dado protestamos cumplir y hacer cumplir las disposiciones de nuestra Constitución. Entonces, tristemente, se termina, insisto, un proyecto de vida personal y profesional, pero más triste todavía es que se termina la garantía para todas las personas que requieren de este sistema de impartición de justicia. Muy triste, efectivamente, así es que atención costarricenses, estemos atentos nosotros también. Dice por acá Julián Amador, dice: ¿qué papel juegan los medios de comunicación en esta discusión? Es importante escuchar la experiencia de México para que en Costa Rica los medios de comunicación sean cautos y no se dejen llevar a defender diferentes intereses políticos. Este es todo otro tema que estamos viviendo. En recientes épocas se ha tratado de silenciar a algunos medios de comunicación cuyas opiniones van en contra de aquellas que se pretenden preservar a través de pues los grupos de poder. Y esto me parece muy grave porque entonces los medios de comunicación pierden también imparcialidad. Siempre en México ha existido prensa que está con la izquierda, otra que está con la derecha y que a lo mejor la información puede ser sesgada. Sin embargo, había total libertad para expresar los puntos de vista y ya el pensamiento crítico de cada persona ponía en su lugar la información que uno recibía. Pero hoy en día lo que vemos también a través de algunos medios de comunicación, tampoco quiero generalizar, es esta información distorsionada que va muy ad hoc con el discurso de la clase política
y que siempre está denostando la función de las personas juzgadoras. Y esto, cuando no tenemos una prensa libre, cuando no tenemos una prensa objetiva, pues genera también una serie de distorsión en lo que las personas que leemos los diarios, que nos informamos, pues vamos generando de cualquier tópico en particular. Hoy hablamos de justicia, pero puede ser de cualquier otro. En nuestro país muchas veces el ciudadano que quiere respaldar al Poder Judicial dice que el Poder Judicial le falta dinamismo para defenderse y para comunicarse. Háblenos de la experiencia allá en México. ¿Se han promovido acciones para informar a la ciudadanía sobre esta reforma? A ver, mucho de lo que hoy se dice es que esta gran reforma tuvo que ver porque los jueces no supimos informar, no supimos estar cercanos de la ciudadanía. Esto es algo que hoy se ha vendido mucho. Sin embargo, yo sí quiero poner en tela de juicio esta afirmación. Las personas juzgadoras podemos estar cerca de la ciudadanía, sí, pero orientándoles a través de sus derechos, con pláticas específicas de aquellos temas que les puedan importar, no sé, a los jóvenes, a quienes tienen un comercio y que se pueden ver involucrados con temas de justicia, a ciertos sectores. Pero tanto como salir, desde mi punto de vista, a estar informando qué hacemos y cómo lo hacemos, pues justo puede hacer que se pierda cierta independencia, y por eso la persona juzgadora trabaja un poco en soledad, porque lo que tiene que definir son asuntos concretos y tomar las decisiones. Podemos tener cercanía, sí, a través de las pláticas, a través de las clases en las universidades, pero no como hoy se nos quiere vender, que debimos salir a visitar los lugares, entrevistarnos con las personas, porque no somos clase política. La clase política puedo entender que deba hacer eso para obtener votos, pero en realidad bajo un esquema de un nombramiento por carrera judicial, nuestra cercanía con la sociedad es importante, sí lo es, pero a través de otro tipo de mecanismos y no necesariamente de información entendida como una manera de obtener el favor del electorado. Queda sumamente claro, sí, efectivamente no se puede bajar el nivel también. Hablemos en cuanto a la postura de organismos internacionales de justicia. ¿Han recibido ustedes respaldo? ¿Han recibido ustedes algunos comentarios, aportes? Sería importante conocerlos acá. Sí, por supuesto que la relatora para la independencia judicial de ONU hizo un balance de esta reforma, y por supuesto que ha destacado los puntos rojos de peligro que tiene la misma. Sin embargo, en mi país se ha hecho caso omiso, e incluso se ha llegado a decir que este tipo de instituciones, de organismos internacionales, no tienen por qué tener injerencia en la soberanía de México. Creo que se está malinterpretando, porque no es que tengan una intervención en la soberanía, sino simplemente con sustento en las funciones internacionales que desempeñan, están dando una opinión de aquellos aspectos negativos que están viendo en la reforma. Muchas personas juzgadoras hemos acudido a instancias internacionales, ya tuvimos una audiencia el año pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pues estamos buscando la manera de tener apoyo internacional ante lo que se está viviendo. Sabemos perfectamente que estas instancias internacionales son de un largo proceso, y que quizá muchas de las personas que hoy estamos en los cargos pues no veamos una respuesta, pero sí creo que debe existir alguna respuesta, porque tenemos que poner de frente al mundo todos los perjuicios de una reforma como la que hoy en día estamos viviendo. Hubo también en la elección muchas personas observadoras internacionales quienes se pudieron percatar de todas las
los aspectos negativos que se evidenciaron en el proceso del voto, que es libre, que es secreto, y donde las personas iban con sus acordeones para saber por quién votar, acordeones desde el oficialismo, pero también que en ese momento eran orientadas en la manera de ejercer su voto. Nos dicen acá también que de la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados también se han manifestado reiteradamente en favor de la justicia independiente y no ha tenido eco de quienes tienen el poder allá en México. Vamos a ver por acá, hay otra pregunta por acá que le dice Luzmilda, dice, ¿qué implicaciones tendría esta reforma para la estabilidad jurídica de México? México es un país muy atractivo, México es un país atractivo para invertir, la estabilidad jurídica es vital y es importante. ¿Qué comentario nos podría hacer? Este es otro tema. Por supuesto que quién va a querer invertir en un país donde no se puede otorgar certeza jurídica. Y creo que a pesar también que desde el gobierno se les ha dicho a las empresas, por ejemplo, internacionales, que no tengan miedo, que sigan apostando a México como un país donde pueden invertir sus recursos. La realidad es que pues sí hay pues muchas dudas, porque de entrada, si pensamos que hay personas que van a juzgar temas, por ejemplo, de competencia económica, que no tienen la experiencia, que no han hecho una carrera en la judicatura, pues creo que el tema de llevar capitales al país, pues pone en riesgo los mismos y los intereses de las empresas, que finalmente, pues ellos lo que quieren es hacer negocio y esa es su función. Y creo que esta falta de certeza jurídica, como bien se ha dicho, puede desalentar la inversión en México. ¿Qué mensaje nos dejaría usted a los costarricenses? Entiendo lo que es la distancia y el respeto, pero sería importante tener un mensaje para los costarricenses en cuanto a la experiencia de México. Creo que deben de poner todas sus antenas en una posición donde puedan recibir estos mensajes de la experiencia mexicana, porque creo que hoy en día en México, en Costa Rica, en muchos países de Latinoamérica, del Caribe y de Centroamérica, se está denostando la figura de los jueces sin mayor sustento, insisto, esa es la parte grave, y se trata de desacreditar la función de los poderes judiciales. Entonces creo que no solamente para las personas profesionales de la justicia y de la abogacía en Costa Rica, sino para toda su ciudadanía, deben de poner especial atención, porque los riesgos que pueden vivir de llegar a una reforma como la que estamos viviendo en México pueden ser muy, muy graves para las personas en lo particular, para la economía en Costa Rica, para la justicia y para la división de poderes, sin duda alguna. Gracias, magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal de México, por haber estado con nosotros hoy acá en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con un tema muy importante. Nuestra reflexión final: la elección de jueces no es solo un mecanismo administrativo, sino una decisión de alto impacto para el equilibrio democrático. La experiencia mexicana nos demuestra los peligros de ceder ante fórmulas populistas que prometen justicia inmediata, pero que pueden poner en riesgo la imparcialidad y el profesionalismo del sistema judicial. En Costa Rica, con su tradición democrática y justicia sólida, la elección es clara: defender y fortalecer los mecanismos de carrera, la ética judicial, la formación continua es más importante que nunca. Muchísimas gracias a todos. Magistrada, feliz retorno a ese hermosísimo país como es México. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias Costa Rica por recibirme. Un placer estar en este bello país. Gracias. Nosotros nos vamos, amigos. Recuerden, este programa completito lo pueden descargar de las redes sociales de el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles de la próxima semana, 7:20 de la mañana a 8:20, aquí en 96.3, regresa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buen día.
Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607.